hay decisiones que no se toman para avanzar más que otros, sino que buscan cambiar la dirección del mundo. Google ya no busca liderar esto de la IA, sino que está publicando avances que cambian por completo nuestro día a día. Acaban de lanzar Gemini Thea, un asistente que es capaz de hacer prácticamente todo. Llevo probándola desde que se lanzó, y la verdad es que bien usada podría ser una de las IAs más útiles jamás lanzada. Para comprobarlo, estaremos conociendo qué es Gemini Thea, cómo instalarlo y lo pondremos a prueba con 9 casos de uso útiles, como que realice estudio por nosotros, transforme datos en paneles interactivos, que cree aplicaciones funcionales, que tome el control de nuestro ordenador o cualquier cosa que le pidamos. Lo mejor, como no podía ser de otra manera viniendo por parte de Google, esto es algo que podremos utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos esto. Gemini Thea viene de las siglas Code Assist, es decir, el asistente de código de Gemini. Esto es algo que puede sonar algo técnico, pero realmente es un avance que podremos utilizarlo todos. Para verlo, saltemos a Gemini Code Assist. Empezaremos por un artículo que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. En este nos vamos a encontrar la novedad de Gemini Code Assist con su nuevo modo agente y algunas otras mejoras que estaremos viendo a lo largo del vídeo. Esto, como puedes estar viendo, ha sido lanzado hace apenas unos días. Y algo que te quiero destacar de este artículo es que si deslizamos hacia abajo, nos vamos a encontrar cómo Gemini ya de por sí nos dice que este nuevo avance hace que el modelo actúe como un programador, diciéndonos que lo consideremos menos como una herramienta y más como una forma de delegar nuestras propias tareas. Estas son palabras un poco fuertes, pero lo cierto es que es capaz de hacer esto. De hecho, se apoyan en su modelo más potente, Gemini 2.5 Pro, con 1 millón de contexto, haciendo que apenas tengamos límites. El único que tendremos será el siguiente. Y es que según la página oficial de Gemini Code Assist, que también tendrás abajo en la descripción, nos dice que en su versión gratuita vamos a tener prácticamente todo incluido, pero lo más interesante es que el límite que tendremos en el nuevo modo agente, que es lo que estaremos cubriendo, vamos a poder hacer hasta 1000 solicitudes al día, algo que realmente podríamos decir que es casi ilimitado. Y oye, si en algún día tú alcanzaras este límite, vas a poder iniciar sesión con otra cuenta y vas a volver a tener otras 1000 solicitudes. Sabiendo estas peculiaridades, saltemos al siguiente bloque viendo su instalación. Para hacer uso de este nuevo Gemini Code Assist junto al nuevo agente de inteligencia artificial, vamos a tener que instalar una de las herramientas más utilizadas para editar código y crearlo, llamada Visual Studio Code, siendo esta herramienta de aquí, que como puedes ver es de código abierto y además está disponible en prácticamente todos los dispositivos, por lo que cuando lo descargues y lo instales, te vas a encontrar con esta visual de aquí. Pero ojo, porque esto no tiene la inteligencia artificial de Gemini. Para instalarla, tendríamos que clicar en este apartado de extensiones y desde aquí buscamos la palabra Gemini. Al hacerlo, veremos este llamado Gemini Code Assist. Así que vamos a darle un clic en instalar y al hacerlo te vas a encontrar este nuevo icono de Gemini. Si lo clicamos, pues ya podremos ver que vamos a poder hacer un inicio de sesión. Por lo que aquí voy a clicar en Sign In, clico en Open y ahora seleccionaríamos una cuenta de Google individual, como por ejemplo esta de aquí. A individual, por cierto, me refiero a personal, así que inicio sesión y ya nos encontraremos con un mensaje como este en donde ya tenemos autorización. Y si volvemos a Visual Studio, pues ya nos aparece por aquí que nos está saludando y nos estará diciendo que lo hemos vinculado correctamente. Vale, con esto ya tendríamos integrado el modelo de Gemini Code Assist. Pero lo más potente es un nuevo modo de agente. Este por defecto no está instalado, pero vamos a ver cómo lo podemos integrar. Y es que para ello, desde el apartado Search que tendrás arriba, le darías un clic y tendrías que escribir este símbolo de mayor que y luego buscar la palabra de Open User Settings y tendríamos que seleccionar el que entre paréntesis pone JSON. Le vamos a dar un clic y ahora, justamente aquí dentro, que le voy a dar un intro, en la fila número 2, le voy a pegar esto de aquí, que también te voy a dejar en la descripción. Por lo que ahora con esto le damos un Control S para guardar y por aquí nos dice que lo está actualizando. Ya de hecho dice que para poder actualizarlo correctamente tendríamos que recargar la página, pero antes de hacerlo quiero que te fijes cómo en esta parte de aquí no nos aparece ningún modo agente. Pero por el contrario, si clico en recargar, pues ya vamos a tener por aquí nuevas opciones desbloqueadas, como por ejemplo este nuevo modo agente que por defecto lo tendrás habilitado. Aparte de haber desbloqueado esto, también te voy a recomendar un segundo truco. Y es que desde aquí arriba, donde pone Gemini Code Assist, si clicas en el botón derecho, vas a poder mover esta agente a la barra lateral derecha. Así que yo lo voy a hacer así, para que de esa forma siempre lo tenga aquí en una visual más limpia. Y una vez hemos hecho esto, ya tendríamos todo listo para irnos al siguiente bloque.
Ahora vamos a empezar poniéndolo a prueba con diferentes casos de uso. Así que yo acabo de volver a Visual Studio, voy a cerrar esto y acabaría de abrir una nueva ventana. Eso, por cierto, para los que tengan Mac sería clicando en File y New Windows, y desde lo que tengáis dispositivos Windows será una interfaz similar siguiendo esta misma ruta. Bien, y ahora para poner en marcha Gemini le tenemos que dar acceso a alguna carpeta. Yo, por ejemplo, voy a elegir la de descarga. Así que para hacerlo voy a clicar en Open, selecciono desde aquí la carpeta de descarga y clico en Abrir. Y ya teniendo el acceso vamos a poder hacer prácticamente cualquier cosa. Más que nada porque tenemos muchas herramientas. De hecho, si clicamos el botón de slash, que normalmente está arriba del 7, nos vamos a encontrar con una opción llamada Tools. Si le damos a enviar, pues vamos a poder ver todas las herramientas que tiene esta gente. Tanto desde leer archivos, crearlos, reemplazarlos, moverlos, buscar en internet, así como un montón de funcionalidades que puedes ver por aquí. Y esto se traduce en que si nosotros le pedimos cualquier cosa, como por ejemplo este prompt, en donde le he escrito que necesito crear una factura a Google y si me pudiera pasar sus datos fiscales, pues yo especificándole que quiero su nombre comercial, identificador de empresa y dirección fiscal, si clico en enviar, ya por aquí Gemini estaría empezando a hacer una búsqueda en internet y nada, unos segundos más tarde ya me la habría puesto todo por aquí, diciéndome el nombre comercial, el identificador de empresa, en este caso NIF, y la dirección fiscal en la que se encontraría. Y es que con esto, de forma autónoma, tendrás un agente que haga búsquedas por ti para encontrar toda la información que necesites. Ahora bien, esto no solamente se limita a buscar, sino que también puede crear. Para ello, vamos a volver nuevamente al chat que teníamos con Gemini, solo que ahora voy a clicar en el más para iniciar uno de cero y desde aquí le voy a decir que quiero empezar a invertir en acciones para generar ingresos con esto. Pero ahora bien, como nunca he invertido ni tengo mucho conocimiento sobre esto, le he dicho que me gustaría que me buscase empresas del sector de la tecnología y la IA generativa y que además con toda esa información que busque en internet me cree un análisis detallado de dónde debería de invertir, cómo debería hacerlo y además una tercera tarea en donde le pido una aplicación que sea visual e interactiva con todos los datos clave que hayas traído. Y además que aquí me incluya funcionalidades como calculadoras, riesgo, gráficas y simuladores. Así que aquí voy a clicar en enviar y mientras lo va procesando ten en cuenta que al estar frente a un agente vamos a poder hacer diferentes tareas, aunque sean independientes, ya que será capaz de realizar todas estas. Y en lo que he tardado en decirte esta frase, ya por aquí tendría todo el análisis que nos acaba de hacer con empresas como Nvidia, Microsoft, Google, así como plataformas de inversión, estrategias de inversión, gestiones de riesgo y puntos clave que va a tener nuestra aplicación. Y de hecho por aquí en la carpeta de descarga observo que también me ha generado una carpeta llamada Dash, desde donde me encuentro con estos tres archivos y si clico en el HTML pues nos lleva a esta aplicación de aquí en donde podemos ver la cartera virtual de acciones con estas empresas que nos estaba diciendo previamente de forma escrita, nos está dando datos relevantes, la volatilidad. Un poquito más abajo también tenemos una calculadora de crecimientos de interés compuesto, que ahora mismo estaría vacío el resultado, pero entiendo que si le pongo alguna inversión inicial, como por ejemplo $1.500, una aportación mensual de 100, una rentabilidad del 12%, y le especifico por aquí 5 años de inversión, si clico en este botón de calcular crecimiento, pues nos encontraríamos con esta gráfica en donde nos muestra qué resultado podríamos obtener. Y además, si dejamos el cursor por encima, vamos a poder ver que es totalmente interactivo. Si seguimos deslizando hacia abajo, también nos podemos encontrar con un simulador de portfolio. Aquí de hecho yo le puedo decir la inversión inicial de $10.000 y qué porcentajes habría puesto en cada una de estas empresas. Por ejemplo, Nvidia con un 30%, Microsoft con un 20%, Google con otro 30% y en Adobe le voy a poner un 20%. Clico que esto fue hace un año y si selecciono el apartado de simular portfolio, pues ya me empezaría por aquí a reflejar todos los datos con la rentabilidad total que hubiera podido adquirir. Esto nuevamente, si yo lo modificase y cambiase estos valores a otras empresas, si vuelvo a clicar en simular portfolio, pues vamos a ver cómo esto podría ir variando. Y es que aquí ya no solamente hablamos de buscar información o crear aplicaciones de forma independiente, sino que le podemos dar una ruta completa de qué tipo de información necesitamos aprender más junto a la aplicación que nos gustaría crear y el agente se va a encargar de forma autónoma de hacer todo ese tipo de tareas, tanto desde la investigación, el análisis y hasta crear la aplicación para tener todo lo que nosotros necesitemos a medida para nosotros. Lo cierto es que son muchos los proyectos lo que podríamos hacer con esto, pero eso sí, para el éxito de este es esencial llevar una gestión de forma organizada. Por ello te quiero compartir una solución que nos facilitará todo esto. Su nombre es Odoo y es una plataforma con más de 85 aplicaciones muy completas y en concreto quiero hablarte de su app de proyectos. Con esta podrás gestionar todo el proyecto
proyecto desde un único lugar, trabajar en tareas colaborativas y de forma sencilla. Con su vista de Canva podrás hacer seguimiento y cambiar su estado, y esta no es la única vista, ya que también podrás ver la lista de tareas, visualizar paneles, los proyectos y otras visuales que te permitirán gestionar y optimizar tu proyecto de forma ágil. Lo mejor sobre Odoo, si solamente quieres utilizar una aplicación, como por ejemplo esta de proyecto que te acabo de comentar, lo vas a poder utilizar de una forma gratuita e ilimitada por siempre. Pero luego, si necesitas más, vas a poder optar un plan de pago desde solo 11,90 € por usuario al mes, y este te dará acceso a más de sus 80 módulos como su creador de páginas web, gestión de contabilidad, recursos humanos, hacer campañas de marketing y otras herramientas que suelen contratarse por separado. Pero aquí los tendrás incluidos y unificados. Te voy a dejar un link abajo en la descripción para que lo puedas probar por ti mismo y ver más información sobre Odoo, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y dicho esto, continuamos viendo más casos de uso con Gemini CA. Y es que, volviendo a Visual Studio, una de las cosas que más me gusta de este modelo integrado en esta herramienta es que nosotros le podemos dar acceso a cualquier carpeta que nosotros queramos. En los pasos previos nosotros ya le hemos dado acceso a la carpeta de descarga. Y si despliego aquí para ver más opciones, voy a poder ver que tiene acceso a todos los archivos de esa carpeta al cual tiene acceso. De hecho, abriendo nuevamente esa carpeta, vas a poder ver que exactamente serían los mismos archivos que nos aparecen por este lado de aquí. Y esto nos permite hacer cambios de cualquier carpeta que le demos acceso, como por ejemplo que nos la organice. Para verlo, si yo le escribo desde aquí que me organice mi carpeta de descarga, creándome carpetas dependiendo del tipo de formato que tenga mis archivos, es decir, si son imágenes, que me cree una carpeta imagen, y como esto, el resto de formatos, si yo clico ahora en enviar, Gemini me estaría aquí proponiendo todas las carpetas que va a crear, que aquí tendré imágenes, vídeos, instaladores, comprimidos y documentos, que son los formatos que tengo en mi carpeta de descarga, y antes de crearlo yo puedo decidir si quiero que ejecute o no esa tarea. Pero otra opción muy interesante que tiene esta gente es que en lugar de clicar en Run cada vez que nos lo pida, nosotros podríamos seleccionar en este selector que corra este comando siempre que lo necesite, y al hacerlo ya lo empezaría a hacer de forma autónoma. De hecho, ya podemos ver por esta parte que nos ha creado nuevas carpetas y va a empezar a mover el resto. Así que voy a ir confirmando todo esto y ya estaría empezando a mover todos los archivos de forma autónoma. Al terminar, empezaría a analizar todo, y si ahora abro mi carpeta de descarga, pues efectivamente tendría todas las carpetas creadas. En las imágenes, pues tendría la imagen de aquí, que es de la miniatura del vídeo anterior. En los vídeos, pues tendría el vídeo que justamente he subido. El zip, pues efectivamente un comprimido. En definitiva, estarían todos correctos. Este caso de uso también lo estuvimos viendo en Gemini CLI, otro agente similar a este, solo que ese se instala en el terminal. Y si te interesaría verlo, por aquí te voy a dejar el vídeo. Ahora vamos a subir el nivel con el caso número 4, en donde vamos a crear un asistente personalizado para hacer tareas complejas. Algo que podría ayudarte a automatizar por completo alguna tarea que hagas en tu día a día. Y para hacer esto nos vamos a estar apoyando en esta función de Gemini.md, un documento que podemos crearle a esta gente para que le sirva como una instrucción, como si fuese un GPT, solo que aún mejor. Para este caso de uso, imaginemos que yo me dedico a vender servicios de SEO, es decir, de posicionamiento orgánico en la web. Pues yo lo primero que puedo hacer es crearle una instrucción para que actúe como un especialista SEO a partir de ahora, y que a raíz de ahí pues haga una serie de tareas. Vamos a empezar por la instrucción. Y para ello, desde aquí le voy a decir que busque primeramente los puntos que analizan en una consultoría de SEO de pago y que cree una instrucción para que actúe como un especialista SEO, con el objetivo de que éste se encargue de hacer auditorías completas para los clientes potenciales. Así que con toda esa información le voy a pedir que me lo guarde en Gemini.md, que tal y como nos dice por aquí, es esta herramienta que nos va a permitir personalizar la experiencia, por lo que clico en enviar. Y ahora vamos a poder ver cómo va a empezar a hacer búsquedas en internet de cómo hacer una consultoría SEO, pero ofreciendo un servicio que sea de pago, que estén haciendo otras consultoras. Ahora desde aquí nos está diciendo si le permitimos que modifique este archivo de Gemini.md, en este caso va a ser la instrucción, y si le damos a aceptar, pues ahora nos diría que ha creado este nuevo archivo, que de hecho podemos ver que está por aquí, y si lo clico, desde aquí lo vamos a poder ver claramente, teniendo por aquí el rol, la instrucción y las fases de una auditoría SEO, como es el análisis inicial, de palabras clave, de optimización on-page, off-page, así como otros aspectos relevantes a tener en cuenta cuando se hace este tipo de consultorías. Y ahora pues va a actuar con este rol que le hemos dado de especialista SEO, haciendo posible que no le tenga que explicar nada más. De hecho, si yo desde el apartado del chat le escribo directamente audita y la URL de Academia Artificial, al yo clicar en enviar, pues ya nos va a empezar a analizar todo esto de aquí
acorde a la instrucción que se ha autohecho. Nuevamente nos va a pedir permiso para poder analizar al detalle ese sitio web, por lo que lo voy a aceptar y conforme lo he hecho, ten en cuenta que todo esto está siguiendo la instrucción gracias a que en el apartado de contexto, si nosotros le damos un clic, podremos ver que está siguiendo esas instrucciones de Gemini.md. Si no quisiera que siguiera esas instrucciones, lo podría desmarcar y de esa forma ya no seguiría esas instrucciones. Sin embargo, yo quiero que lo haga así que voy a seguir aceptando y cuando haga toda la consultoría, ahora te muestro el resultado. Vale, ya tengo el resultado, lo acabo de leer y la verdad que es una pasada el nivel que hemos llegado con la IA. Es que antes de mostrarte el resultado, te quiero mostrar todos los pasos en detalles que ha hecho, como es hacer el análisis inicial de la página web, analizar los robots.txt, el index HTML, el sitemap, y con toda esta información empezaba a analizar, pensar cómo estaba estructurado todo, seguía pensando y haciendo nuevas búsquedas en internet, tanto por ejemplo de competidores como de otros aspectos relevantes, y es que quiero que te fijes en la extensión de todos los pasos y cosas que ha hecho para llegar a este resultado final, que para verlo mejor lo voy a agrandar y fíjate aquí cómo tendría la auditoría SEO de Academia Artificial, el informe final, teniendo un resumen ejecutivo de los hallazgos y recomendaciones, tanto de la página web, de cómo se estructura y las recomendaciones principales que tendría que estar mejorando, las estrategias de contenido que podría hacer para que se posicione mejor, aspectos en cuanto al SEO técnico, que aquí me dice, por ejemplo, que tengo buena técnica los robots TXT, pero que me falta algunas cosas como implementar datos estructurados. Toda la parte de optimización off page, que realmente aquí como no estoy haciendo casi nada, pues me está diciendo que podría hacer todo y también me ha detectado que la mayoría del tráfico viene por YouTube, porque realmente como no lo publicito por ningún otro sitio, pues me ha podido recoger incluso esa información. Junto a esto, me ha puesto una hoja de ruta de implementación dividido entre las que tienen prioridad alta, prioridad media y prioridad baja, y con ello una última conclusión con la que yo ahora podría leerlo o incluso si está dirigido a un cliente potencial, le podría pedir que me cree directamente el email para enviar este informe y automatizar esta tarea que me hubiera llevado bastante tiempo. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de sacar puntos relevantes que podemos ver en la propia página web, sino que este nuevo agente se puede remangar las mangas y entrar en todos los aspectos técnicos y visuales que se podría mejorar para aplicarlo en sectores más profesionales como este del marketing digital y como ello, pues también lo podríamos aplicar, por ejemplo, a la ciberseguridad o cualquier otro sector que si se te ocurre, déjalo por los comentarios. Ahora bien, aunque esta gente parezca que puede hacer prácticamente cualquier cosa, realmente tiene algunas pequeñas limitaciones. Por ejemplo, en teoría no puede hacer presentaciones, pero esto lo podemos hackear entre comillas. Y para verlo, hagámoslo práctico. Y es que aquí, si yo le pidiese que crease una presentación, directamente me va a decir que no es capaz de hacerlo, porque no tiene acceso a herramientas como PowerPoint o Google Slide. Pero podemos hacer lo siguiente, y es pedirle que cree una aplicación en HTML, pero con formato de presentación sencilla, con toda la información que debe tener y que además esté de una forma visual y por diapositivas, incluyendo gráficas e imágenes. Si clicamos en enviar, pues aunque a Gemini no le gusta hacer presentaciones, se lo va a tomar como que es una aplicación en HTML y oye, tras unos segundos ha dicho que ha creado una presentación aplicación con más de 300 líneas de código y diciéndome que ha metido un diseño moderno y oscuro para que sea profesional, una navegación de anterior y siguiente como tendría una presentación normal y visualizaciones de gráficos de barra, iconos y el contenido que nos ha dicho de forma resumida. Y todo este resultado, como desde el apartado de contexto puedo ver que ha seguido toda la instrucción como experto SEO, pues vamos a ver qué nos ha conseguido hacer. Para ello, desde mi carpeta de descarga efectivamente veo este nuevo HTML de SEO, así que le vamos a dar un doble clic y entraríamos a esta presentación de aquí que, oye, la verdad es que por ahora luce bastante bien, diciéndonos auditoría SEO academiaartificial.com. Voy a clicar en siguiente y tendríamos esta diapositiva con el resumen ejecutivo de las fortalezas y oportunidades y nos empezaría a decir las optimizaciones on-page, que además estas, fíjate cómo están interactivas. Junto a esto también tendríamos la estrategia de contenido, el SEO técnico y ahora por aquí también nos aparecen algunas gráficas como es la optimización off-page, diciéndonos cómo estarían los competidores respecto a Academia Artificial, algo que evidentemente tendría que mejorar. En la siguiente página nos dice una hoja de ruta y aquí terminaría con una conclusión. Y es que fíjate, tendríamos un documento con información de valor listo para compartir, pudiendo hacer que esto realmente sea aplicable en tareas de nuestro día a día. Otro de los aspectos en donde este nuevo agente se luce es en reconvertir la información que nosotros tengamos desordenada a otra visual y organizada. Para ver este caso de uso, yo le voy a compartir
este documento CSV que actualmente tengo dentro de una carpeta llamada documentos en mi carpeta de descarga, y aquí tendría una base de datos con más de 200 opiniones de personas que opinan sobre OpenAI, teniendo por aquí el comentario, el sentimiento, en qué categoría pertenecería, el país y de qué plataforma viene. Así que esto realmente está muy bien, pero claro, si yo me tengo que poner a leer cada una de estas opiniones podría llevarme bastante tiempo, así que pensé, ¿por qué no crear un panel interactivo acorde a esta información y que lo pueda visualizar de un vistazo? Pues para ello, desde Visual Studio, si yo clico en el más para iniciar un nuevo chat y le quito ahora este contexto de SEO, ya que realmente ahora no quiero hacer nada relacionado con eso, yo ahora con el símbolo @ le puedo decir específicamente de dónde quiero que coja la información. En este caso, de este documento llamado testimonios.openai.csv, por lo que lo clico y ya tendría esto añadido en su contexto. En este caso, teniendo solamente uno, ya que este otro, que sería el segundo, lo tengo desmarcado. Y ahora, ya teniendo acceso nuestro agente a ese CSV con toda la base de datos, si yo le digo que me cree un panel ejecutivo analítico con gráficas relevantes y datos destacados de las opiniones de nuestros clientes, al decirle que me lo haga en HTML, si yo clico en enviar, pues en apenas un par de minutos más tarde, fíjate lo que nos habría hecho. Teniendo por aquí una aplicación de software totalmente funcional, pero específicamente hecha a medida para mí, con toda esta información. Desde aquí nos pone que tenemos un total de 200 opiniones, que es correcto, ya que eso es lo que hay en la base de datos. Nos dice cuántas tenemos de sentimiento positivo, en este caso un 54%, y cuál es la categoría principal, que sería la de otro. Desde aquí podemos ver la distribución de sentimiento, teniendo en neutro un 37%, en positivo un 56% y en negativo teniendo 107 comentarios. Además, nos ha añadido una nube de palabras clave, en donde podemos ver aquellas palabras que más se repiten con un mayor tamaño. Y por último, podemos ver por aquí abajo pues los testimonios más recientes que se estaría recibiendo. Que yo quiero filtrar, por ejemplo, si solamente quiero ver los positivos, le voy a dar un clic y ya todo esto cambiaría, diciéndome las palabras que más se suelen repetir cuando el sentimiento es positivo, por ejemplo, funciones que supera el 4,6% sobre el total de comentarios, o expectativas. También puedo filtrar por algún país en concreto, como por ejemplo España, y solamente vería esas opiniones, que en este caso tendríamos 6. ¿Y lo que más les gusta a los españoles? Pues sería todo el apartado de modelos y las expectativas. Nuevamente, si yo ahora aquí quitase los filtros y quisiera ver opiniones dependiendo de la plataforma, por ejemplo desde Twitter, pues podría filtrarme de una forma súper sencilla para que podamos analizar grandes volúmenes de datos de forma ágil. Y es que esto fácilmente nos podría ahorrar el contratar alguna herramienta que nos pueda hacer una tarea que a día de hoy, como puedes ver, podría crear el propio agente de Gemini para hacer nuestro propio software a medida con aquellas cosas que nosotros necesitemos para nuestro día a día. Y es que Gemini es tan buena programando que, aparte de generar cosas basándose en archivos que nosotros tengamos, podríamos crear algo desde cero. Para verlo, acabo de volver a Visual Studio y ahora, clicando en abrir, voy a seleccionar dentro de la carpeta de descargas una que acabo de crear llamada Time Tracker. Voy a darle a abrir y esta, aunque esté vacía, yo le puedo pedir que programe por nosotros. Para ello le voy a decir que cree una aplicación de tracking de tiempo sencilla para la productividad, que aquí básicamente quiero crear una aplicación para poder traquear la productividad de las diferentes tareas que yo pueda hacer, por ejemplo, investigar, grabar, etc. Por lo que, teniendo este prompt tan sencillo, si clico en enviar, ya va a empezar por aquí a preguntarnos aspectos concretos para nuestra aplicación. Yo aquí lo que te recomiendo es que le des la máxima información posible para que nos cree una aplicación mejor. De hecho, esto es algo que ya hablaba en este último vídeo de aquí, que hacen que aplicaciones desde cero cambien por completo. Yo, sin embargo, le voy a poner algo bastante sencillo y rápido, y tras programarla y abrirla tendría esta aplicación de aquí, que yo, por ejemplo, si le escribiese alguna palabra, como por ejemplo investigación, si clico en Start, ya puedo ver que empieza el cronómetro y pasando por aquí el tiempo, como puedes ver por este apartado aquí. Le doy a Stop y ya me aparece por aquí guardado. Y ahora, si nuevamente vuelvo aquí a escribir la palabra investigación y lo selecciono, ya veo por aquí que me aparecen los 8 segundos que teníamos previamente, que eso es correcto, para que se vayan sumando, y para ver si ese comportamiento lo sigue voy a clicar en Start y ahora veo que parte desde 8, ya va por 10, 11 y en 12 lo voy a parar. Y efectivamente tendré aquí el 12. Voy a poner cualquier otra palabra, a ver si me hace la división y no se lo suma al apartado de investigación. Así que para ello voy a poner la palabra grabación, aquí estaría 0, clico en Start y ya empezaría este cronómetro, que lo voy a parar de hecho en estos 5 segundos, y como podemos ver pues tendríamos dividido estas dos entradas para yo poder ver realmente cuánto tiempo le estoy dedicando a la parte de investigación y a la de grabación.
Y es que aquí, literalmente, cualquier idea que se te ocurra de alguna herramienta que tú necesites, en lugar de buscarla en internet y contratarla, la podrías construir para ti mismo y empezar a utilizarla. De hecho, te quiero mostrar un segundo ejemplo que hice antes. Y es que aquí yo tengo esta aplicación que quizá algunos lo conozcáis, ya que es Trello, solo que aquí hay una diferencia, y es que aunque tú veas que funciona exactamente igual y yo puedo añadir tareas como por ejemplo grabación, al yo darle un intro, pues ya la tendría por aquí creada con una visual muy similar a Trello. Y digo muy similar porque realmente esta aplicación también lo hice desde Gemini, ya que sí, en lugar de darle una instrucción como la que yo le di previamente con el tipo de necesidad que quiero que cubra esta herramienta, también le podría decir que se base en alguna que ya exista. Por ejemplo, aquí le pedí que me crease una aplicación de gestión de tareas similar o incluso intentando clonar a la de Trello, y el resultado fue este, que la verdad que es una herramienta prácticamente calcada. Otro de los aspectos en donde Gemini se mueve con facilidad es todo el apartado de mejorar alguna aplicación que ya tengamos. Vamos a aprovechar la herramienta de tracking de tiempo, que está bastante sencilla, para intentar incluirle algunas mejoras. Para hacer esto, ten en cuenta que desde una nueva ventana vamos a clicar en Open para seleccionar la carpeta donde tengamos esa aplicación. En este caso la mía es Time Tracker, por lo que voy a clicar en Abrir, y ya teniendo el agente acceso a todos los archivos que componen esta herramienta, pues simplemente le tendríamos que poner los cambios que queramos hacer. Yo para ello voy a probar pidiéndole que me añada un modo noche, y además de esto le voy a pedir una segunda tarea en donde quiero que me dé la opción de un panel para poder visualizar los datos destacables del histórico de tracking de tiempo que haya hecho previamente. Por lo que envío, y aquí, antes de empezar a crear nada, lo primero que va a hacer el agente va a ser leer todo lo que ya está creado de por sí. Y tras hacer eso, nos va a mostrar un plan, en primer lugar con la funcionalidad de modo noche, en donde va a añadir un interruptor para activar o desactivar este modo noche, y luego para todo el apartado de panel va a crear un nuevo componente para leer todos los datos en Local Storage, mostrar el tiempo total y por cada uno de los proyectos con un gráfico de barra simple. Así que con todo esto la gente estaría trabajando ya por este cambio, así que voy a esperar unos minutos y ahora te lo muestro. Mira, por aquí me ha saltado un error y esto se debe a que en teoría acabo de gastar el límite de cuota por esta cuenta que me he registrado, así que te voy a mostrar ahora también cómo podría iniciar sesión con una nueva cuenta para que tengas mayor límite. Para ello voy a parar esta tarea y ahora clicando en los tres puntitos dentro del agente de Gemini vamos a seleccionar Sign Out. Confirmamos y ya no tendremos el acceso a la cuenta. Yo ahora aquí voy a hacer un paso opcional por asegurar que sería cambiar de IP, así que voy a seleccionar nuevamente mi país para que me cambie una nueva IP y clicando en Sign In seguiría los mismos pasos, solo que ahora seleccionando otra cuenta. Al hacerlo ya tendríamos una nueva cuenta, así que nuevamente le voy a poner el mismo prompt y si clico en enviar, pues ya tendremos nuevamente el plan por aquí, desde el cual nosotros podemos confirmar para que empiece a crear. Y nada, tras varios minutos me ha creado aquí este pequeño botón que al clicarlo, lo que me cambiaría de color sería el apartado de arriba, aunque realmente aquí habría que iterar un poquito más. Otra de las cosas que abre un abanico de posibilidades a esta gente de Gemini es el hecho de integrarle MCP. Y es que yendo a un nuevo chat con Gemini, aquí encontramos que podemos extender las habilidades de esta gente con la ayuda de servidores MCP. De aquí, ten en cuenta que te voy a dejar este enlace abajo en la descripción, desde donde vas a poder ver un montón de servidores MCP para poder integrarlo con cualquier herramienta que aparezca por aquí. Ya sea, por ejemplo, con CRMs como Hashpot, plataformas de gestión de redes sociales como Metricool, pasarelas de pago como Stripe, así como cualquiera. Si nosotros quisiéramos integrar alguna, sería tan fácil como seleccionar alguna cualquiera, como esta que yo he elegido aquí, que es un generador de imágenes por inteligencia artificial, y clicando en los tres puntitos y seleccionando copiar permalink, yo ahora desde Gemini le puedo preguntar si podría instalarme este MCP con la URL que acabo de copiar. Si yo clico en enviar, pues ya por aquí empezaré a analizar y clonar ese repositorio para que de esa forma se pueda instalar y podamos interconectar esta agente de Gemini con otras herramientas externas que nosotros queramos. Las posibilidades que nos dan esta nueva función son muy amplias, pero ojo, la clave no está en la herramienta, el cómo lo uses es lo que marcará la diferencia.